Parece que tuvimos una falla técnica por allí, la transmisión se cortó, pero ya estamos de nuevo aquí. Saludándoles, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Pastor Luis. Buenos días. Pues sí, tuvimos un pequeño problemita con la conexión, pero gracias a Dios ya se pudo resolver para nuevamente estar en la conversación que queríamos iniciar con respecto pues a algunas preguntas pastorales, unas preguntas, perdón, de inquietudes personales, inquietudes de la iglesia, inquietudes de varias personas que quieren saber una respuesta bíblica, una respuesta pastoral. Y desde el inicio, hermanos, queremos nuevamente aclarar que la intención de pues esta transmisión no es dar una clase teológica, no es dar una clase hermenéutica, ni tampoco abordarlo desde un punto de vista polémico. Lo único que se intenta es dar una respuesta pastoral, una respuesta de amor, de consuelo, de consejería. Y que bueno, el tema de hoy es un poco difícil, es un poco complejo, porque seguramente van a surgir más preguntas, seguramente van a surgir más inquietudes. Pero bueno, la idea también del video es que si alguno de los que están viendo el video les resulta con alguna otra cuestión, bueno, pueden hacer las preguntas pertinentes al pastor Aquino a través de un mensaje privado, o también no está de más pues recomendar a que se acerquen a sus pastores en sus iglesias. Seguramente ellos también podrán darles alguna respuesta. Y el tema de hoy, bueno, es un tema que últimamente ha estado muy de moda, sobre todo en los Estados Unidos. Desde el mes de noviembre hubo un escándalo tremendo hacia un productor de cine de apellido Weinstein, que fue acusado por cerca de 32 mujeres de acoso sexual. Y eso pues no solamente levantó polémica, sino también develó todo un sistema adúltero, de perversión sexual que se vive en Hollywood, que realmente para muchos no sorprende, pero que de alguna forma pues sí llega a estar en boca de todos, porque muchos actores, muchos productores, muchos escritores actualmente están siendo acusados de acoso sexual. Y bueno, pues esto pues de alguna forma prende el foco, porque muchos de esos productores, actores son casados. Ya aterrizándolos en nuestra situación nacional, pues hermanos, tristemente la tentación sexual, las desviaciones sexuales son problemas cotidianos del día a día. No hay, creo yo, persona que no haya estado expuesta por lo menos una vez ante una tentación sexual, y ese es el tema que vamos a abordar hoy: las tentaciones sexuales, cómo evitarlas, cómo enfrentarlas, pues porque hermanos, pues la Biblia, al narrar la creación del hombre, pone énfasis en que Dios, cuando crea al hombre y crea a la mujer, vio que era bueno, y bueno, lo creó con estos deseos sexuales. Sin embargo, pues muchas veces, hermanos, hemos escuchado, hemos sido testigos, a veces nosotros mismos hemos caído en parte de estas tendencias sexuales que para el mundo es normal. Así es que bueno, vamos a abordar este tema. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y se alcanza a leer en los comentarios, con mucho gusto se puede responder. La dinámica va a ser la misma, ya la conocen ustedes. Voy a hacer algunas preguntas y el pastor, en base a su experiencia, en base a su conocimiento bíblico de consejería y pastoral, va a responderlas. Nuevamente les reitero, hermanos, si alguno de los que están viendo el video tienen alguna pregunta, con toda confianza podemos responderla. Bien, pastor, pues una pregunta quizá muy fácil de contestar, pero que pues realmente creo va a poner sobre la mesa la realidad de lo que estamos hablando.
es posible que cualquier persona caiga en las redes de una tentación sexual. Sí, definitivamente. Cuando abrimos la Biblia, encontramos que la propensión a las debilidades relacionadas con la conducta sexual son comunes, son inherentes a la naturaleza humana. El ser humano es un ser creado por Dios de una manera sexuada, es decir, no somos seres asexuales, somos seres sexuales. Y al ser seres sexuales tenemos esta propensión natural. En la creación Dios dotó al hombre de la facultad sexual, al ser humano de la facultad sexual, con el propósito de que el hombre pudiese experimentarla a plenitud. Es decir, la sexualidad y la práctica de la sexualidad no tiene por qué ser ni perversa, ni aberrante, ni sucia, ni pecaminosa, ni condenada por Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando la sexualidad humana se practica conforme al orden que Dios estableció para la experiencia y el disfrute de la sexualidad, habrá bendición como consecuencia de esa experiencia y de esa práctica. ¿De dónde viene la idea de que la sexualidad es mala? ¿De dónde se crea este tabú? ¿De dónde se forma esta idea condenatoria en torno a la sexualidad? Bien, se crea a partir de la historia sagrada, de la historia bíblica, en donde algunos pasajes de la Biblia nos narran historias y acontecimientos que nos crean alarma, y en consecuencia de ello se lleva a cabo una hermenéutica que deriva en condenación del comportamiento sexual. Durante la etapa del medievo, la Iglesia practicó un oscurantismo muy severo en el que se condenaba la sexualidad, atribuyéndole a la relación sexual la transmisión de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es decir, se creía entonces que la razón por la cual todos los seres humanos éramos pecadores era debido a que éramos concebidos a través de la sexualidad, a través de la práctica sexual, a través del coito. Ahora bien, esto carece de sustento bíblico. En el propósito de Dios, la multiplicación de la humanidad fue una orden establecida por Dios en el Edén para nuestros primeros padres, Adán y Eva. En la narración del Génesis, en el capítulo 1, desde los versículos 26, 27, 28, del capítulo 1, versículos 27 al 28, por ahí, está la historia de la manera en la cual Dios comisiona a la primera pareja, bendiciéndolos para que se multipliquen. Y eso significa que para Dios la forma de la práctica de la sexualidad tenía un propósito de procreación y de poblar la tierra. El plan de Dios era que nuestros primeros padres practicaran una sexualidad sana y que esta fuera la forma y el vehículo para poblar la tierra. Entonces, si bien la sexualidad es inherente a la naturaleza humana, la debilidad y propensión por una conducta sexual desviada, pervertida, torcida, por una conducta sexual contaminada, infectada, fuera del orden de Dios, repito, fuera del orden de Dios, es inherente a cualquier ser humano. Cualquier ser humano puede caer en este tipo de debilidad. La sexualidad está arraigada en nuestra naturaleza instintiva y el deseo sexual despierta de manera natural cuando hay estímulos en el entorno. Es de una manera para el hombre y es de una manera diferente para la mujer, pero para cualquiera de nosotros el estímulo va a provocar
una respuesta, una reacción instintiva, y por ello debemos estar atentos a esta facilidad con la cual el ser humano puede caer en la debilidad y en la propensión por la tentación sexual. Entonces, bueno, cualquier persona puede caer, sin embargo, el problema a veces es que se torna como muy normal, ¿no? La sociedad actual es una sociedad muy sexualizada. El chiste colorado, las insinuaciones, las anécdotas son parte del diario vivir de muchas personas que escuchan relatos de esta naturaleza. Los puestos de revistas, ¿no? Me acuerdo que cuando era niño las revistas que llamamos prohibidas estaban envueltas en una bolsa de plástico color negro, color dorado, color rojo, y uno no podía ver lo que había en esa revista. Ya el día de hoy está explícitamente ahí mostrado todo. Así es. Entonces, ante esa pues ola de tentación, ¿cómo un cristiano, cómo podemos evitar caer en una tentación que nos incite a la práctica, ya sea la infidelidad o ya sea a ver o a comprar ese tipo de materiales? Bueno, es interesante ver cómo la comunicación y el lenguaje, que son una parte esencial de la cultura esencialmente está orientada a la erotización. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo manejamos un jardín de niños y una guardería, tuvimos la experiencia de tener que entrenarnos para algunas cosas, y una de ellas fue la estimulación temprana de los niños, que es llevar a los niños a adquirir madurez en su psicomotricidad, en su coordinación psicomotriz. Hoy la estimulación temprana está orientada a lograr que los adolescentes, los púberes y los adolescentes se inicien en la práctica de la sexualidad. ¿Qué significa esto? Que estamos acelerando el proceso de vida y anticipando los tiempos, porque hoy día la iniciación en la práctica y en experiencia sexual es alrededor de los 11, 12 años, lo cual es impresionante la manera en la cual, incluso en las escuelas, en la comunicación vía redes sociales, los chavos están utilizando todo esto para enviarse este tipo de estímulos que provocan hacia un comportamiento sexual precoz, un comportamiento sexual temprano. No solo un comportamiento sexual temprano y precoz, sino un comportamiento avanzado. Es decir, no están experimentando en la sexualidad con un primer beso, con una primera caricia, con una aproximación más atrevida. Están yendo más lejos cada vez. Eso significa que están yendo cada vez más a territorios de mayor atrevimiento, más temerariamente. Incluso en tiempos atrás, que un chico pudiera conseguir un preservativo en una farmacia era cosa como que de una pena tremenda. Entrar a la farmacia, esperar a que no hubiera nadie más, luego dirigirse a alguien que le pareciera confiable como un varón y pedirla, ¿no? Y hoy día las regalan en las afueras de las escuelas, incluso en la misma escuela les enseñan cómo usarla, cómo colocárselo, etcétera. ¿Qué significa esto? La cultura está orientada a estos procesos de erotización que están logrando respuestas, algunas veces respuestas forzadas. La pornografía está a la vuelta de la esquina. Cualquier chico que ponga en el buscador de Google cualquier palabra que se asemeje, que se aproxime, para cualquier tarea, una monografía o lo que sea, ponga
cuerpo o pareja o lo que sea, y le va a aparecer una cantidad de cosas increíbles y va a ser una complejidad muy grande que pueda filtrar eso y que pueda evitar caer en la trampa que le ofrece la cultura, que le ofrece el lenguaje. Entonces tenemos una presión grupal muy fuerte, una presión cultural y una presión social intensa, tremenda. Antiguamente era que todo el mundo tenía noviecita a los 12, a los 13, a los 14. No, hoy es que todo el mundo tiene ya experiencias sexuales y las está coleccionando a partir de los 11, de los 12 años. ¿Cómo podemos evitar esto? La primera responsabilidad recae en nosotros como padres, como formar en nuestros hijos valores que les ayuden a tener una clara conciencia de su dignidad y de su integridad. La dignidad no se recupera, es lastimada cuando estamos dañándola con este tipo de aproximaciones y de comportamientos que, una vez dañada nuestra dignidad, impactan directamente a nuestra autovaloración. La persona puede no haber sido expuesta a la divulgación, pero interiormente se siente devaluada por una experiencia en la cual su conciencia le dice: algo ha pasado en ti, algo se ha roto en ti. Es la integridad. La integridad que se lastima, que se lesiona. Y se lesiona cuando rompemos el orden de Dios, cuando anticipamos los tiempos, cuando precipitamos las cosas empujando a que suceda lo que en alguna forma tiene que suceder, pero a que suceda a destiempo, a que suceda cuando no tenemos la madurez, cuando no existe la plataforma de soporte que nos permita experimentarlo con el goce para el cual está diseñado. Y entonces se corrompe la experiencia y nos corrompe a nosotros, nos lastima. Alguien que ha sido infectado, y esto es muy importante que lo entendamos los padres y que se lo comuniquemos a nuestros hijos. Alguien que ha sido infectado con el virus de la promiscuidad sexual. Alguien que en un noviazgo precoz de 12, de 13 años llegó lejos en su intimidad de pareja y que termina su relación y se vuelve a iniciar con otra relación de noviazgo con alguien que nunca ha tenido una experiencia sexual, una experiencia precoz, una experiencia avanzada. Va a iniciar a esa persona, la va a llevar allá, porque esta persona no va a estar conforme con tener un noviazgo casto, un noviazgo limpio. No le interesará un noviazgo puro, buscará una relación más avanzada, una relación caracterizada por la temeridad, una relación que va a llegar más lejos. Entonces estos noviazgos y estas relaciones, y ahora incluso el concepto de noviazgo desapareció prácticamente, lo que los chicos hacen es andar, y el andar le resta toda seriedad a las relaciones, pero lo que se busca en el andar es el juego, el escarceo, el mutuo agrado, el mutuo intercambio de favores, de privilegios. Y en este mutuo intercambio de favores y de privilegios, los chicos se corrompen porque hay promiscuidad de por medio. Entonces tengamos presente todo esto, tengámoslo como entendido y sepamos que estas cosas que suceden, estas cosas que están pasando, van a significar ocasiones constantes y los padres tenemos una responsabilidad. ¿Cómo hacerlo los adultos? Tenemos que cerrar la puerta, tenemos que impedir que esto penetre en nuestra vida. Esto es una de las cosas, de los factores más contaminantes. De las cosas más positivas que Freud aportó al análisis del comportamiento humano fue precisamente el afirmar que el estímulo sexual es uno de los motores más poderosos de todo lo que el hombre hace. Incluso detrás de la búsqueda del poder, el motor sexual está presente. El hombre es un ser sexuado que tiene como motor, eje en muchas cosas de su vida, la sexualidad. Vemos la sexualidad presente hoy día incluso en la celebración cúltica de muchos grupos religiosos. Hay sensualidad, hay expresión corporal
que muestra sensualidad, que atrae y que seduce por la vía de la sexualidad, más que por la vía de la espiritualidad. Hay una espiritualidad que se ha asociado con la sensualidad. Y esto no lo podemos evitar, está presente allí. ¿Qué está pasando con estas congregaciones? Están cayendo en el juego de la seducción sexual. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues es obvio, las multitudes que llenan estos lugares, que acuden, etc. La música es uno de los lenguajes más sexuales que pueden existir. No importa si es música religiosa o es música popular, etc. No importa. Dentro de todo esto, en el código de los mensajes, en los signos de la musicalidad, en los ritmos, hay una sensualidad presente que tenemos que reconocer. Entonces, tengámoslo presente, estemos conscientes de todas estas cosas, sepamos cerrar la puerta a lo que tenemos que cerrar la puerta y seamos sensatos para instruir a nuestros hijos acerca de los riesgos que están corriendo y de cómo evitarlos. Yo estoy seguro que quienes han vivido una adolescencia y una juventud promiscua van a cambiar de opinión acerca del libertinaje y acerca de la liberalidad sexual, del comportamiento, cuando sean padres y tengan hijos adolescentes que proteger. Y entonces tendrán una percepción diferente. Estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad paterna, la custodia que ejerces sobre tus hijos te lleva a pensar de una manera diferente. Yo no quiero que mis hijos se corrompan como yo terminé corrompiéndome. A lo mejor nadie lo sabe, a lo mejor es tu experiencia privada y tú lo tienes guardado y ni siquiera tu esposa está enterada de lo que pasó antes o lo que ha pasado durante, lo que está pasando mientras. Pero cuando tú eres padre, tú quieres proteger a tus hijos. Entonces, hagamos lo correcto, cerremos la puerta a lo que tenemos que cerrar la puerta. Hay maneras de controlar lo que se recibe en los sitios de internet, hay maneras de controlar. Los padres no deben de proporcionar redes y opciones de interacción social virtual a sus hijos antes de los 12, de los 13 años, y deben vigilar la manera en que se comportan en las redes. Los padres deben estar conscientes de quiénes son los amigos de sus hijos, con quiénes están compartiendo. Nunca debe de estimularse a un niño desde el kinder a tener novia. ¿Quién es tu novia? Ya tiene novia, mira, le gusta fulano, le gusta mengano, porque estamos estimulando algo que se va a convertir en un monstruo que después, cuando tenga 7 cabezas y haya crecido y tenga 16 tentáculos, no lo vamos a poder controlar. Esa es una realidad. Hay un comentario aquí muy interesante que escribe Jorge Morales. Saludos dice, a Jorge Jalapa. Dice, se ha levantado tanto el límite de lo sexual que lo que hace 50 años era pornografía, hoy se considera dentro de lo normal en cine y la televisión. Y creo que pues es muy acertado este comentario. Muy acertado, sí, definitivamente. Porque pues básicamente lo que antes estaba prohibido ahorita ya es así, muy... y es un comentario de Body Bauckham. Bueno, es interesante, pero ahorita es el escándalo provocado por este productor de televisión, de cine, perdón, que fue divulgado, ¿no? Se dio a conocer. Pero todas estas actrices que lo están difundiendo, que lo están demandando, que lo están denunciando, que están diciendo que fueron víctimas, etcétera, participaron de películas en las cuales hicieron escenas atrevidas, motivadas por el hambre, el apetito sexual voraz de un productor, y soportaron hacerlo, porque necesitaban el trabajo, porque tienen hijos a los cuales darles de comer, porque si no, no tenían oportunidad de figurar, por lo que ustedes quieran. Pero no quiero actuar como acusador de estas actrices o de estos, ni siquiera del productor. Solamente quiero señalar el hecho de que esto revela de qué manera en Hollywood este apetito voraz por una sexualidad insana, por una sexualidad épica, por una sexualidad fantástica, espectacular, y además una sexualidad explícita, ha sido el motor de increíbles producciones cinematográficas que han tenido éxitos de taquilla. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos?
En realidad el sexo es lo que vende en Hollywood y la gente lo compra. Si una película no tiene sexo, si una película no tiene violencia, no interesa. Eso es una realidad. Es un hallazgo, por ejemplo, de las películas de la Guerra de las Estrellas, la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Bueno, no tienen sexo. Bueno, lo que vende ahí es la ciencia ficción, la fantasía, etc. Pero detrás de todo lo demás hay sexo. Harry Potter y todas estas películas que no tuvieron sexo, bueno, perfecto, pero en este momento esas estrellas ya se están convirtiendo en figuras sexuales. Interesante, ¿verdad? Qué increíble, qué increíble. Ahora, yéndonos quizá igual a esta parte de evitar caer en la tentación, ¿cómo poder quizá conversarlo en el matrimonio? Como que a veces parece ser que aún incluso esta situación de la tentación sexual no se comenta mucho en el matrimonio, sino hasta que ya es demasiado tarde. Y es increíble que, pues, siendo matrimonios, a veces uno se da cuenta como pastor, como consejero, que no son muy abiertos. Es irónico que siendo matrimonio no son muy abiertos en decirse quisiera disfrutar esto contigo o quiero hacer esto contigo, porque temen que su propio cónyuge los juzgue, los catalogue y los rechace, y entonces cuando no lo encuentran con la pareja salen y buscan en otro lado, ¿no? ¿Cómo platicarlo? ¿Cómo Bueno, una abordarlo? cosa muy importante es que el matrimonio es el entorno, es la atmósfera y es el universo de intimidad en donde la sexualidad debe ser disfrutada, debe ser experimentada. Es cierto, es acertado pensar que la sexualidad no tiene como único propósito la procreación. Es acertado. No fuimos dotados por Dios de la sexualidad solamente para procrearnos. Fuimos dotados de la sexualidad precisamente para cumplir la naturaleza y el propósito esencial del matrimonio, que consiste en ser una sola carne. Es bíblico, está escrito y establecido así por Dios. Ya no son dos, son una sola carne. ¿Cómo se consuma esto? Se consuma cuando el hecho conyugal es conforme a la Escritura, como dice en Hebreos capítulo 13. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la versión 60. Dicho de otra manera, en todos debe ser honorable y digno el matrimonio. Y la cama sin violencia, sin abuso, la cama sin chantajes, la cama sin prostitución, la cama en santidad, en integridad. Y esto puede ser, esto es posible cuando el matrimonio experimenta una sexualidad sana, una sexualidad nutrida, que retribuye a ambos, que gratifica a ambos y que a ambos dignifica, que a ambos honra. Estoy hablando de los cónyuges. ¿Cómo honra la sexualidad sana, la sexualidad santa a una pareja? La honra cuando se practica de una manera en la cual cada uno ve respetados sus valores. Cada uno ve honrados los valores cristianos. Hay una ética cristiana y la esposa y el esposo deben platicar, deben dialogar de las cosas que no están dispuestos a tolerar. Y esto está escrito en la palabra. No debemos permitir que nuestra sexualidad, nuestra intimidad de matrimonio sea contaminada con cosas sucias. No debemos permitir que penetre en nuestra intimidad de alcoba, en la cama de la pareja, de los esposos, la pornografía. Que penetren las películas sucias para estimulación, que penetren las grabaciones y los videos que tienen el propósito de a capturar un recuerdo de un momento que jamás debe salir de la intimidad de la memoria de ambos,
No lleves a la memoria de tu celular ni a la memoria de tu aparato nada que corresponde exclusivamente a la memoria de tu mente y de tu ser interior, y desde donde lo debes de disfrutar. Olvídate de andar guardando recuerditos que el día de mañana son noticia, porque lo que tú crees que es del manejo exclusivo tuyo, una vez que entra a la memoria de tu aparato, ya es de conocimiento de quien te provee el servicio y de quien maneja tu información y de quien tiene acceso a tu aparato. Entonces, no es cierto que es de tu exclusivo dominio, eso es falso. Dalo por hecho, está demostrado. Entonces, reserva en tu memoria, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5, que esa intimidad de pareja debe ser para ti, que tus raudales no se deben derramar afuera y que no debes de divulgar esto con los extraños, no debes compartir esto con los extraños. Es muy lamentable cuando lo que pasa en la intimidad de la alcoba, de la pareja, de los esposos, sale de allí para que la mujer lo comparta al día siguiente en su oficina o en su centro de trabajo y le platique a sus amigas sus actos heroicos y malabarísticos y acrobáticos y que llevó a cabo con su esposo. Realmente es denigrante, eso lesiona cuando un hombre sale a fanfarronear con sus amigos sentados alrededor de las copas, las cosas que hace y la manera en que se maneja en su relación íntima de pareja. Eso ensucia, eso contamina, eso lastima, hace indigno y deshonra. Entonces, ¿cómo podemos cuidarlo? La pareja debe de hacer las cosas de la manera más transparente, el uno para con el otro, de la manera más leal, mostrándose el uno al otro la mayor actitud de aceptación y de gratificación. Quiero que tú disfrutes de nuestra intimidad y quiero que esto sea algo que a ambos nos dignifique y nos honre. Hagámoslo sabiendo que Dios está aquí en medio de nosotros y que lo que hagamos va a honrar a Dios y nos va a bendecir porque estaremos más unidos cada vez. Alguien señala que si podemos subir el volumen, pastor, parece que... Lo veo un poco complicado, no sé, a ver si ahí están escuchando mejor. No sé, okay. No sé si subir el volumen del equipo ayude a que escuchen mejor. Espero que sí. Bueno, esta pues ya es una pregunta más en un ámbito de iglesia, porque tristemente pues estas cosas también se llegan a dar dentro de la comunidad de fe. Cuando una persona cae en ese pecado de la infidelidad o la inmoralidad sexual, o cuando una persona es víctima porque su cónyuge ha caído en esa infidelidad, y la pregunta es cómo podemos como iglesia ayudar a esas personas, tanto para el que peca como para aquel que es la víctima de alguien que pecó. Entiendo. Desafortunadamente no tenemos una gran experiencia en ser buenos pastores de personas que han caído. Esa es una realidad que tenemos que reconocer. La realidad también nos revela que no hemos desarrollado una pastoral que prevea este tipo de cosas. Hace unos días platicaba con un obrero cristiano que me comentaba acerca de su iglesia, la iglesia en donde está colaborando con un pastor titular, y me decía, en la iglesia cada vez tenemos más matrimonios jóvenes. Algunos de ellos proceden de relaciones en las cuales no hubo un matrimonio formal, solamente se unieron y ahora están juntos, pero están en la iglesia, se están congregando,
Y parece que nadie en la iglesia está interesado en alcanzarlos, parece que nadie en la iglesia está interesado en ministrarles. Creo contar cuando menos 6 o 7 parejas jóvenes en la iglesia que están asistiendo con cierta regularidad y nadie muestra interés por acercarse a ellos y reunirlos. Las parejas jóvenes eventualmente van a enfrentar momentos críticos. Cuando un pastor no tiene sensibilidad para ministrar a las parejas jóvenes en la iglesia, prácticamente se está desentendiendo de lo que pueda suceder y está cerrando una puerta para su propio ministerio, porque cuando llegue el momento en que estas parejas estén atravesando por momentos críticos, y va a llegar, ellos no lo van a buscar. Una de las cosas que las personas que están atravesando por este tipo de problemas temen es que van a ser condenados en la iglesia. Y tienen razón. La tendencia natural suele ser condenatoria. Las personas, cuando alguien cae en pecado, no asumimos una actitud considerada, una actitud de misericordia, una actitud de compasión o una actitud pastoral. Asumimos una actitud de juicio, una actitud de crítica. Es más fácil condenar y es más fácil criticar y es más fácil murmurar que ir en el auxilio y en el socorro de las personas que están atravesando por esto. Entonces realmente necesitamos aprender a apacentar a personas que necesitan ser pastoreadas desde este entorno para poder ayudarlos a experimentar restauración. El pastor debe ser la persona idónea para escuchar este tipo de casos y debe saber guardar la discreción de las situaciones, porque son cosas muy delicadas, no son situaciones que se puedan manejar con facilidad ni con ligereza, son cuestiones muy delicadas que atañen a la vida de una familia. Y entonces es más fácil que las familias se vayan de la iglesia a lograr que experimenten una verdadera restauración, una verdadera sanidad. La persona debe ser orientada acerca de cómo Dios está dispuesto a perdonar el pecado de adulterio, el pecado de infidelidad. Las personas que son víctimas de adulterio, que son víctimas de infidelidad, deben ser auxiliadas y deben ser asistidas en el proceso de duelo que significa la decepción profunda de que alguien rompe su corazón. A veces, al cabo de años, se enteran de situaciones que son sumamente lastimosas y que han estado allí y que no sabían. Entonces, el pastor tiene una doble tarea, la tarea de ayudar al pecador que ha cometido una falta grave para que experimente la gracia de Dios y experimente un verdadero arrepentimiento. Y por el otro lado, el auxiliar a la parte que es víctima de la infidelidad, a quien sufrió la decepción, a vivir el proceso de perdonar para ayudarlo a la restauración. Esto es un aprendizaje para nosotros como pastores. Es un aprendizaje que yo creo que desafortunadamente no adquiere uno sino hasta que lo está experimentando ya en el terreno de los hechos en el ministerio. Yo podría decirles, el librito de Sé Pastor de 3 patadas no lo dice, el manualito de El Pastor Eficiente no lo dice. Esto viene en las palabras de Dios, nos habla de la manera en que un pastor debe actuar. Debemos ir y lavar los pies de los hermanos, aunque ellos se resistan. Ayudarles a entender que deben aceptar que el siervo de Dios lave sus pies, porque eso significa que tienen parte con Cristo. Y debemos ayudarlos a ser restaurados. Todos somos débiles y todos somos vulnerables ante la tentación sexual. Todos hemos experimentado fracasos en ese territorio, en algún momento de nuestra vida, durante nuestra juventud, durante nuestra madurez, durante nuestra vejez. Somos atacados de una o de otra manera. Lutero decía
Yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí les puedo impedir que aniden en ella. Entonces, todos somos sujetos de estas tentaciones, pero podemos ayudar a las personas en nuestras iglesias a experimentar certidumbre del perdón de Dios y a salir de allí, a ser libres de esto. Solo la misericordia de Dios, comunicada a través de un ministerio compasivo, de un ministerio pastoral cercano, un ministerio considerado, un ministerio de misericordia, puede ser bendición. La última pregunta que tenemos esta mañana es, creo que la respuesta es sí, pero ¿es posible la restauración de una infidelidad? ¿Y cómo puede darse esa restauración? Sí es posible, definitivamente. Se requiere de una gran determinación, una gran fortaleza, se requiere de una gran certidumbre. Las parejas deben tomar decisiones muy sabias, muy sensatas, deben tomar decisiones con mucha certidumbre, deben tomar decisiones con mucha seguridad en la palabra de Dios y no basándose solamente en sus sentimientos. Cuando las personas sufren esta experiencia, particularmente en el caso de la mujer, siente que es muy injusto perdonar al esposo, porque se le hace muy fácil al hombre solamente decir, perdóname, fue una decisión torpe, fue una locura, pero solamente fue sexo. Y la mujer lo toma como una gran ofensa porque para ella hay una rendición total y no lo acepta como solo sexo, no lo acepta como algo casual, como algo intrascendente, no lo puede aceptar de esa manera. Entonces la restauración es compleja, pero sí es posible, y la manera de que esta restauración sea posible es, número uno, que la familia persevere en su comunión con Dios, que no rompa su comunión con Dios, que se sostenga en una vida devocional que se vaya madurando a medida que el tiempo va transcurriendo. Una de las grandes cosas que suceden con el pecado de infidelidad es que rompe muchos esquemas de certidumbre y la persona comienza a tener muchas dudas. Y entonces Dios entra incluso en ese esquema de dudas y las personas comienzan a tener un resentimiento contra Dios. No permitas que tu resentimiento de pareja llegue a convertirse en un resentimiento contra Dios y llegues a abandonar tu comunión con Dios. Y la otra cosa es que las personas no dejen de buscar ayuda pastoral, que las personas se respalden en el auxilio que la presencia pastoral puede significar. Si no encuentras una presencia pastoral que te sea respuesta a la circunstancia que estás viviendo, busca una figura pastoral que te pueda apoyar. A veces en tu congregación hay un pastor que tiende al deber ser y a la condenación, y está bueno que gracias a Dios haya pastores que están tan apegados a la ley y a la regla y a la norma, y todo tiene que ser llevado al consistorio, a los ancianos, y de inmediato la persona va a ser, y el terror de las personas es que van a ser exhibidas y que esto va a ser un escándalo. Pero hay un manejo pastoral de la situación que puede ser previo y que puede ayudar mucho a que las personas entiendan el plan de Dios para su restauración. Y esto involucra a ambos, tanto a quien cometió la falta como quien tiene que perdonar. Y la presencia de un pastor puede ser de gran ayuda siempre que este pastor tenga el carácter necesario para mostrar la compasión y la misericordia de Dios, la gracia de Dios para perdonar. Sí hay perdón para quien ha cometido infidelidad y sí hay restauración para un matrimonio que ha sufrido de esta situación.
Bueno, pastor, pues no sé, algunos últimos comentarios. Ya sabemos que hay mucho que platicar respecto al tema. Lo avisábamos desde un principio. Y que, pues bueno, a veces se tiene mucho temor de recurrir al pastor de la iglesia local por ese miedo de ser enjuiciado, de ser condenado, exhibido. Pero bueno, también hay alternativas, ¿no? Pues por ejemplo, el pastor Ricardo Aquino tiene un ministerio que se llama Mentoría Pastoral, que pues aún en la larga distancia intenta dar un consejo, dar un consuelo, y y también invitamos a las personas que si tienen algún problema, algún conflicto, tengan la confianza, si creen que en algo les puede servir, el pastor está más que dispuesto, también su servidor, estamos también en esta capacitación de aconsejar a parejas que han sufrido esta situación tan difícil. Pero bueno, quizá para no terminar, pero sí cerrar, digamos, esta charla, pastor, algunos comentarios que quiera hacer usted. Sí, pastor. Hay una cosa importante que yo quisiera decir antes de concluir, y que es una cosa personal y en la cual creo que coincidimos absolutamente, pastor. No estamos hablando aquí como quienes son perfectos y quienes jamás han sido tentados y jamás han tenido debilidades, ¿no? Bajo ninguna circunstancia se crea ni se piense eso. Estamos hablando aquí como hombres que hemos vivido y hemos experimentado y sabemos lo que son estas debilidades, y que tenemos la capacidad para entender lo que están pasando y los procesos que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y los matrimonios en nuestras iglesias, sobre todo los matrimonios jóvenes y también los matrimonios maduros, ¿por qué no reconocerlo? Entonces, bajo ninguna circunstancia piensen que les estamos hablando como los expertos o como los santos o como los santurrones o las estrellas ungidas que jamás han caído. Eso es falso, hermanos. Estamos aquí hablando desde la experiencia de una realidad de haber experimentado la gracia y el perdón de Dios, y también desde la experiencia y la realidad de saber que hay restauración, porque el amor de Jesucristo y la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado. El amor de Dios es poderoso para cubrir multitud de pecados. Y amados hermanos, la relación de matrimonio es un privilegio, debemos entenderlo. Cuando Adán despertó de su sueño, después de que Dios indujo en él ese estado de coma bendito con el cual Dios usó una costilla de Adán para crear a la mujer, Adán despertó y al ver a la mujer frente a sí dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y luego dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Privilegiemos la intimidad en el matrimonio. Ayudemos a nuestros hijos a privilegiar la intimidad sexual en el matrimonio y a no actuar de manera precoz. Enseñémosles el valor de guardarse y de preservar su integridad, de proteger su dignidad, de proteger su integridad y de ofrendar a Dios su conducta de integridad. Y bendigamos a la siguiente generación con castidad para formar matrimonios maduros, matrimonios sólidos, construidos sobre un pacto de integridad. Que el Señor nos bendiga, es un privilegio. Agradezco mucho la oportunidad que me das, pastor. Gracias por este tiempo, por esta bendición. Y claro que sí, si hay alguien que tiene alguna necesidad particular y estamos en la posibilidad de apoyarlo, lo haremos con mucho gusto. Nuestro ministerio tiene un énfasis pastoral y yo no me constituyo en juez de absolutamente nadie. Yo le digo a los hermanos en la iglesia: no hay nadie, en mi congregación ellos lo saben, no hay nadie en mi iglesia que pueda pensar en mí como un juez. Soy un pastor
Mi responsabilidad no es juzgarlos, mi responsabilidad es apacentarlos. Así que cuando yo recibo a un cordero de Dios que está lastimado, que está lesionado, a una oveja que viene del rebaño del Señor y que está herida, mi responsabilidad como pastor es curarla, quitar la infección, tratar de ayudarla a sobreponerse y a salir de allí. Y Dios me ayuda y con ese favor de Dios lo haremos en nuestra experiencia como pastores y eso queremos hacer y le pedimos a Dios que nos socorra en esto. Es un privilegio estar con ustedes, hermanos, y es una bendición y esperamos pronto volver a verles con el favor de Dios. Pastor, por favor, guíanos en oración. Pues oramos para cerrar este momento. Señor, tú conoces el corazón de todos nosotros, Señor, y sabes que estamos inclinados muchas veces hacia el mal. Guárdanos de los peligros de la tentación. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en las cosas santas, Amén. A cerrar nuestros oídos a aquellas cosas perversas, Señor, y a guardar nuestros pensamientos y corazones en ti. Señor, levanta a aquellas personas que han caído en este pecado. Levanta y restaura esos matrimonios que han sido lastimados, Señor, y permite que el perdón, permite que la gracia tuya, Señor, repose en los corazones de esas personas que están lastimadas. Guía a tus pastores, Señor, ya que muchos de nosotros también estamos expuestos ante estas tentaciones y también estamos, Señor, para poder brindar apoyo, para poder brindar respaldo, poder brindar una ayuda pastoral, Señor. Ilumínanos, porque muchos de estos problemas, Señor, a veces sobrepasan nuestro propio entendimiento, nuestra propia experiencia, pero sé tú el que nos pastoree también, para que tu iglesia siga perfecta y para que en la manifestación de tu venida, Señor, nos presentemos ante ti, Señor, esperando y anhelando que estés con nosotros. Padre, gracias por este momento. Bendice al pastor Ricardo Aquino, bendice su hogar. Y gracias, Señor, por los que están escuchando este video, que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Qué privilegio verles. Estamos en contacto hasta la próxima. Gracias por sus comentarios. Son de gran ayuda y si pueden compartirlo, háganlo con toda libertad. Dios les bendiga. Hasta Bendiciones. luego.